tiene como título Coeficiente de transferencia de calor en una superficie plana. Bueno, nosotros tenemos los tres mecanismos principales de transferencia de calor, pero en este laboratorio nosotros nos enfocaremos en la convección, la cual es realizada por un fluido, ya sea un gas o un líquido. Para calcular el calor transferido por convección tenemos una expresión analítica, la cual es la ley de enfriamiento de Newton, que está escrita acá, que tenemos el calor por convección es igual al H, que es el coeficiente de transferencia de calor por convección, el cual no es una propiedad del fluido, sino que depende de las condiciones del laboratorio o de la experiencia misma. Tenemos el área superficial y tenemos una diferencia de temperatura, que se lleva entre la temperatura de la superficie y la temperatura promedia del fluido. También tenemos la convección, la cual puede ser por dos tipos. Una es la natural, la cual es el producto del movimiento propio del fluido por cambios de densidad, debido a la transferencia de calor con la superficie. Y también tenemos la convección forzada, que se produce cuando el fluido en contacto con la superficie se encuentra en movimiento, por lo cual no es necesario esperar que se produzca el cambio de densidad, obteniendo una mayor transferencia de calor. Como en este laboratorio nosotros queremos calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección, el H, existen formas empíricas de determinar este coeficiente, siendo para el caso de convección natural y convección forzada. Estas fórmulas empíricas se trabajan en términos de números adimensionales, los cuales vamos a estudiar en detalle. Trabajaremos con 4 números adimensionales, los cuales son el número de Nusselt. Este compara el calor por transferencia de calor por convección con respecto al calor que fluye solamente si es que ocurriera conducción. Entonces tenemos que es igual a H, el coeficiente de transferencia de calor por convección, por un largo característico partido en la conductividad térmica del fluido. Luego tenemos el número de Prandtl, el cual es la proporción entre la viscosidad cinemática y la difusividad térmica. La difusividad térmica está dado por K partido en ρ Cp, por lo cual el número queda de la siguiente forma. Luego nosotros tenemos el número de Grashof, el cual compara el coeficiente entre las fuerzas de flotación y las fuerzas viscosas, por lo cual tenemos que es igual a G, que es la gravedad, la aceleración por gravedad, beta, que es el coeficiente de expansión volumétrico del fluido, tenemos la diferencia de temperatura entre la superficie y la temperatura promedio del fluido, tenemos un largo característico al cubo y todo esto partido por la viscosidad cinemática al cuadrado. Y por último tenemos el número Reynolds, el cual relaciona las fuerzas inerciales con las fuerzas viscosas, siendo U la velocidad del fluido, X una distancia desde el borde de la placa y nu la viscosidad cinemática. Procedimiento experimental. Bueno, en el laboratorio nosotros trabajamos con un bloque de acero SAE 1020, el cual es colocado sobre un mechero, lo cual le da un flujo de calor por su cara inferior. En la cara superior de nuestro bloque tenemos una parte donde es posible poner un termómetro, por lo cual medimos la temperatura en la cara superior del bloque. Bueno, cuando se mide una temperatura de 70 grados Celsius, se apaga el mechero y este bloque es colocado en una caja aislada. De esta forma solamente va a haber una transferencia de calor por la cara superior del bloque. Se espera que la temperatura del bloque deje de aumentar y en ese momento comenzamos a medir la temperatura cada 2 minutos en el caso de convección natural. Luego estos pasos se repiten para el caso de la convección forzada, pero se agrega el ventilador, que sería el que le da la condición de convección forzada, y las lecturas de medición se hace cada 1 minuto. Se hacen 10 mediciones para cada caso.
referencia para la convección natural son los siguientes, los cuales son tabulados en la primera columna tenemos el tiempo en que fue hecha la medición en intervalos de 2 minutos, luego la siguiente columna tiene la temperatura medida por el termómetro y la otra columna expresa el parámetro θ, que es el escalamiento de la temperatura al restarle la temperatura del ambiente. Para la convección forzada tenemos una tabla bastante similar, solo que los intervalos de la medición de la temperatura son cada 1 minuto. Ahí también tenemos una columna que tiene la temperatura medida por el termómetro y la temperatura con el parámetro θ, que es restándole la temperatura del ambiente. Análisis de resultados. Primero vamos a considerar el cubo de acero SAE 1020 como un sistema concentrado, donde solamente vamos a tener convección por la cara superior. Luego, vamos a tener un perfil de temperatura de la siguiente forma. Esta forma se puede simplificar como una constante por una exponencial decreciente por un valor alfa más una temperatura del ambiente. Al graficar los datos, para el caso de la convección natural, luego le agregamos una interpolación del tipo exponencial decreciente para poder obtener el parámetro alfa. Este parámetro alfa va a ser igual al coeficiente de convección, tenemos el área superficial y puede ser partido por el Cp por la masa. Luego podemos despejar el H y de la siguiente forma obtenemos el valor de 37 watts partido en metro cuadrado por Kelvin para el caso de la convección natural, en el caso experimental. También podemos obtener el coeficiente de transferencia de calor por convección de una forma teórica. Esta es utilizando los números adimensionales que vimos anteriormente. Ahora definimos el número de Rayleigh. Este es igual al número de Grashof por el número de Prandtl. De la siguiente forma. Luego tenemos que ver la configuración geométrica de nuestro problema, el cual es una placa plana y según esto en la literatura podemos obtener la fórmula del número de Rayleigh en función del número de Nusselt, de la siguiente forma. De esta forma, el número Nusselt nosotros sabemos que tiene un h dentro de su definición, por lo cual igualamos estos dos términos y podemos despejar la constante de transferencia de calor por convección, el cual nos da el valor de 12,46 watts partido en metros cuadrados Kelvin. En el caso de convección forzada, se realiza la misma suposición del sistema concentrado, por lo cual vamos a tener un perfil de la misma forma exponencial decreciente. Entonces, ahora graficamos los puntos obtenidos teniendo esta gráfica. De esta gráfica nosotros hacemos una interpolación de la forma exponencial decreciente donde queremos obtener el parámetro alfa. Este parámetro alfa lo tenemos y lo podemos despejar utilizando lo anteriormente explicado y obtenemos un H experimental forzado que nos da un valor de aproximadamente 105 watts partido en metro cuadrado Kelvin. Para obtener el valor de la constante H de una forma teórica vamos a utilizar los números adimensionales. En este caso de convección forzada y considerando la configuración de una placa plana, tenemos que calcular los números de Reynolds y de Prandtl. Y dependiendo de esos valores existen criterios que permiten establecer la relación entre estos números y el número de Nusselt. Por lo cual tenemos las dos opciones de un flujo laminar o turbulento como se muestra en la imagen. Se hace el cálculo del número de Reynolds y de Prandtl obteniendo los siguientes resultados. Según esto, nosotros estamos en un régimen laminar, por lo cual utilizamos la fórmula que se muestra y obtenemos el Nusselt. Con el Nusselt nosotros podemos despejar el H, el cual nos da el valor de 76 watts metros cuadrados partido en Kelvin. En este laboratorio de la literatura nosotros obtenemos valores
de la constante H de transferencia de calor por convección. Estos valores se separan para convección natural y convección forzada. El rango del valor H para la convección natural es de 2 a 25 watts metros cuadrados Kelvin. Los valores que nosotros obtuvimos en ambos casos son bastante cercanos a este rango, y para el caso de la convección forzada este rango va de 25 a 250 watts metros cuadrados Kelvin, lo cual nuestros valores obtenidos están dentro de ese rango y tiene una diferencia sutil. Esperemos que se haya entendido el cálculo de la constante H, y los esperamos en los siguientes videos. Y denle like a nuestra página.